Seguimos en la hora literaria y hoy vengo conversando con Carlos Ildemar Pérez, él es poeta de aquí, del Zulia. El hecho de ser oriundo de una provincia, Carlos, sospecho que le da una tonalidad particular a tu obra poética. Esto me hace recordar un poco a los trovadores de la Edad Media. Mientras el poder central estaba en las grandes ciudades, París, Roma, etcétera, más bien al sur de Francia surgen estos poetas que le cantan al amor, ¿no? Y más o menos la imagen del poeta contemporáneo en buena medida toma mucho del trovador medieval. ¿Tú te consideras un trovador? No, yo soy un poeta. Porque el ¿Tomas trovador, algo de los trovadores? Claro, por supuesto, el espíritu trovadoresco, sí, por supuesto. Sobre todo algunos libros, ¿no? Por ejemplo, este libro que está acá, que se llama El señor Homo sapiens se hace a la vida de poeta, sí tiene un poco ese carácter trovadoresco del cual tú estás hablando muy bien. Pero el trovador, recuérdate que era una suerte de músico también, sí, porque tocaba la vihuela. Ajá. Así que después, que es como un violín más o menos. que era como la especie de la tatarabuela de la guitarra, ¿no? Sí. Y de las cuerdas. Y hay varias imágenes de manuscritos medievales donde salen el personaje tocando su instrumento. Exactamente. Se acompañaban de instrumentos porque eran recitativos, cantaban y tomaban algunas historias que escuchaban de manera oral. Sí. Porque recuérdate que para esa época no existía la imprenta todavía, ¿verdad? Y entonces lo que hacía que era valerse de la memoria y del oído para después ir poco a poco llevando de plaza en plaza la literatura de ese entonces, la literatura oral, Claro. que era cantada también, Sí. y era muy teatral. Y con el tema del amor, también de del pareja, amor, como fundamental, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego el trovador se opone a los cantos de clerecía, que era así la literatura escrita, ¿no? Que generalmente está ubicado, está el canto trovadoresco y el canto de clerecía, sí, que era en la historia de la literatura, lo sabemos esto, ¿no? Claro. Muy bien. Ahora, en mi caso, no, yo trato de ubicarme en esta realidad. Yo estoy desde hace mucho tiempo trabajando en una experiencia que he dado en llamar el provincianismo cósmico. ¿Por qué? Porque la palabra provinciano, si nosotros la buscamos en un diccionario, encontramos que es despectiva completamente, porque es persona que no tiene cultura, es persona, como en España lo llaman paleto, es decir, montuno, pueblerino, todos estos términos peyorativos. Bueno, yo junté a esa palabra, le coloqué un adjetivo que es cósmico, para que no quepa dudas. Y bueno, no es una jugarreta, pero yo sí creo que es un acto de irreverencia y de transgresión precisamente de estas. Bueno, y tienes un libro que se llama así, Provinciano, sí, se llama Provinciano Cósmico. Son un conjunto de poemas. Sí, que obtuvo el premio Bienal de Literatura Miguel Ramón Utrera en el 2011. Y curiosamente, cuando editaron el libro, hicieron correcciones, ¿no? Del dialectismo nuestro, del dialecto nuestro, que es mágico, porque todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia profunda es siempre poética, ¿no? Y me voy a permitir, sí, cómo no, leer más bien un texto, te lo iba a solicitar, a ver, muy bien, de tu propia voz. De este libro titulado Provinciano Cósmico, titulado Doña Ángela Elena Hernández de Pérez. Y el texto tiene unas comillas, no sé si se aprecia, tiene unas comillas de principio a fin. Abrimos comillas y cerramos comillas. ¿Por qué? Porque la voz dice lo siguiente: lo más mejor, el patio, eso que está ahí, pa' vos aunque no esté, donde el alma, muchacho, te se cayó. Me llama mucho la atención, bueno, además de los obvios adredes errores gramaticales, que sospecho que es una forma poética de manejarlo, ¿no? Pero el problema es que eso fue editado en un periódico en Caracas, este poema, y luego lo corrigieron. Es decir, le hicieron una corrección que no debe haber sido. Claro. Porque entonces despoetizaron la propuesta. Claro. Entonces el voceo... No, es que me llama mucho la atención, porque el artista siempre a veces juega a la imperfección, pero en ese toque de imperfección le da belleza a su obra,
Es decir, hubo una imagen muy famosa de Miguel Ángel cuando él esculpió el Moisés. Dijo, no, es que está demasiado perfecta y le dio, cuenta la historia, que le dio un golpe. Un golpecito. Un golpecito y dice, no, es que tan perfecta no pudo haber quedado. Claro. O sea, un poco de imperfección hace a la obra más bella. Claro, ¿no? eso es un acto de vanidad de Miguel Ángel, ¿no? Pero el arte precisamente siempre se está haciendo porque aunque es un hallazgo extraordinario, nunca es perfecto, ¿no? Entonces por eso es que siempre estaremos allí bregando con lo trascendente. Ahora, cuando hablabas de Aristóteles, y esto es importante, lo que decías de Aristóteles y la catarsis, yo creo que el creador, si no hace catarsis, no hace creación, ¿no? Y nosotros hemos tenido grandes problemas, por ejemplo, en la ciudad donde vivimos, la mayoría de los estudiantes universitarios vocean, en su gran mayoría. Sí. Pero cuando entran al aula no vocean ni piensan Sí, voceando. se cambian el chip de una vez. No piensan voceando. Entonces esto es extraordinario porque hay un desdoblamiento. Y entonces si hay un desdoblamiento, hay una despersonalización de la adquisición del conocimiento. Entonces, bueno, vamos a ir un poco más allá. Es decir, el poema plantea un hecho absolutamente de alma, de adentro, de la interioridad. Entonces, ¿cómo llevar la interioridad por fuera? ¿No? ¿Cómo hacer de la interioridad un hecho externo? ¿No? Entonces, el lenguaje es importante en esto. Y cada vez estoy más convencido en este provincianismo cósmico, que ya estamos tratando de que sea un movimiento, porque que aparezca la cayena, por ejemplo, o que aparezca la chirita, que muy pocos dirán, bueno, ¿qué pasó con la chirita? También nos están escuchando jóvenes o viendo jóvenes y dirán que es una chirita, es un pajarito muy pequeño, ¿no? Casi que compite con el tamaño del colibrí. ¿Ya? No tiene la belleza del colibrí desde el punto de vista visual, pero sí tiene la belleza del colibrí desde el punto de vista sentimental, por lo menos en mi caso, ¿no? Entonces, son palabras que a veces quedan en desuso, ¿verdad? Pero que forman parte del afecto, de la tradición de un afecto, y que de eso trata el provincianismo cósmico, es decir, de lo más personal que tú puedas tener. En vez de una historia matria, de una poesía patria, poderosísima, patria, epopéyica, esta es una poesía matria. Es provinciana. Es una poesía de útero, claro. De útero, precisamente. Y por eso yo le doy este espacio a esta doña Ángela Elena Hernández de Pérez, que era casi una analfabeta, para que me preste su voz, ya que el poeta tradicionalmente se dice que a través del poeta hablan los dioses, pero también habla su mamá y habla su papá. Carlos, muy agradecido por haber venido Gracias a la a ti. hora literaria, y a ustedes amigos muy agradecidos por su sintonía. Los esperamos la semana que viene.